Bueno, donde está complicada la situación y muy complicada es Sí. en Brasil, que se están acercando a los 50.000 casos de muertes. Estamos Sí. hablando de las 50.000 muertes. Sí, ¿no? y con doble lío, querido Gustavo, te damos la bienvenida. Está mucho rojo veo en la pantalla hoy, ¿eh? Rojo y negro. Muy Rojo, lindo. rojo y negro. Donde no han encontrado tampoco el camino económico, porque Brasil, dejemos todo abierto, con unos números en la economía realmente complicadísimos. Feliz día para usted también, señor. Muchas gracias, Pablo. Buen día, Caro. Bueno, feliz día para todos los argentinos también. Yo he recibido mis felicitaciones de mis dos hijos brasileros, pero como saben que el padre es argentino y en Argentina se festeja, recibí saludos. Y por supuesto, eso muy grande para mi papá, que es argentino, pero vive en Brasil también. Y tus hijos son brasileños. Los dos chicos son brasileños. Yo conozco uno, cuando viniste muchas veces Intratables, pero los dos son brasileños. Mira. Los dos brasileños, exactamente. Gonzalo y Sabrina, los dos brasileños. Y los hijitos esos de Hoy nos cuatro patas vimos que tenés ahí, por ahí dando vueltas. el Vet Office. Y hoy les voy a presentar a los tres asesores gatunos. Están los tres acá cerquita. En un rato, cuando terminemos el informe, si ustedes así lo disponen, Los tres. les Me mostramos encantaría, a los porque tres. acá somos fanáticos. Y además Nos encanta. él también es padre de esas criaturas que hacen Vet Office, porque Feliz siempre día están... para vos también, que tenés tu están siempre Pocho. echaditos. Algo vemos ahí, ¿eh? ¿Quién está, Sofía? Está ahí. Sofi. Ese es el lugar de Sofi, sí. Pero se van a sorprender dónde un está adornito. Chucky y dónde está Manu. Ajá. Que en 2 minutos lo presentamos. Ahora, vos sabés, Paulo y Caro, que ustedes mencionaban los números, realmente Sí. preocupan. Brasil en este momento Sí. tiene 1.071.085 casos. Está aumentando mucho porque Brasil está aumentando mucho los testeos también. Está en 11.000 por millón de habitantes. Para tener una idea, es el doble de lo que hoy Argentina está testeando. Claramente, hay mucha gente en Brasil, 212 millones de habitantes. Es realmente mucha gente para hacer testeos. Lo curioso es el número de fallecidos también. Brasil rompió 2 récords, superó el millón de contagios y superó, Caro, 50.000. Sí. Hoy hay 50.090, exactamente. Son 50.090 Estamos hablando de fallecidos. muertes. Sí. Estamos hablando de Tremendo. muertos. Superó. Cuando uno toma, y esto no pretende minimizar el impacto, por supuesto, pero a mí me gusta hacer comparaciones relativas, ¿no? Y cuando tomamos, por ejemplo, países como España, Italia, Canadá y Reino Unido, que sumados dan un número muy próximo a la población de Brasil, tienen menos contagios. En este momento ellos tienen 935.422 casos, pero tienen 113.931 muertes. Quiere decir que Brasil está mal, obviamente, los números son muy malos, pero cuando uno los analiza con países que sumados tienen la misma cantidad de población, es una manera de ver un lado menos malo toda esta pandemia. Ahora, y en Brasil hay acceso fácil a la información. Hace un ratito hablábamos con Mariano Barrio y con Pablo Winocur respecto del tema del acceso a la información, ¿no? Específica de cantidad de camas, cantidad de pacientes, en qué condiciones están esas pacientes. ¿Brasil está con información fluida para todas las personas? ¿Tienen fácil acceso a la información? ¿O es más difícil acceder a ese tipo de datos? No, hay una ley de transparencia de la información pública que obliga al Estado a divulgar todo lo que tenga que ver con la información inherente a los gobiernos, tanto nacionales, provinciales y municipales, de los 3 poderes. Pero, como hace unos días atrás el gobierno nacional fue un poco reacio, cambió la forma del control y demás, hay 2 maneras de acompañar esto y siempre tomamos la mayor, que es la más crítica. Hay una que es del Ministerio de Salud, que emite 2 comunicados por día, y hay otra que es un consorcio de prensa que se nutre de los gobiernos provinciales, de los ministerios provinciales de salud, que generalmente tienen los casos muy pocos, pero son mayores que el Ministerio de Salud. Y hay otro dato muy interesante, donde yo tomo información, que es transparencia.registrocivil.org.br, porque ahí se registran necesariamente todo lo que aquí le dicen atestados de óbitos y atestados, certificaciones de nacimiento. O sea, la certificación, si la partida de nacimiento se inicia en ese lugar y cuando la persona fallece concluye en ese lugar. Entonces no hay cómo esconder a los muertos. Por eso tomo la información de ahí. Y te dice también de qué murió, o sea, de qué murió, cuál fue la razón de la muerte. Sí, exactamente. ¿Y eso se hace año a año o se hace mensualmente? ¿Cómo se realizan? Porque acá también existe la página
El tema es que, por ejemplo, ahora no están los datos de 2019 ni siquiera. O sea, recién a fin de este año se supone que va a estar los datos de 2019. Claro. Entonces es como que... Aquí el delay es de 8 días, Caro. Demora 8 bueno. días. Claro. Eso es acceso a la información en el momento Bueno, preciso, pero hay ¿no? que cumplirlo. ¿Qué? ¿Están parados por una ley? Sí. Es una ley. Si no lo cumple, por riesgo penal la persona lo tiene que hacer. Ahora, vos fíjate qué curioso. Decías sobre el tema del COVID. Cuando uno analiza, el 16 de marzo fue el primer día que hubo un fallecido por COVID aquí en Brasil. Y cuando uno analiza, y está el dato concreto porque hay un informe solamente de COVID en ese transparencia.registrocivil.org.br, entonces te dice que desde el 16 de marzo, que fue la primera muerte, hasta el día de hoy, hubieron una cantidad de muertes que son 315.000, números redondos. Cuando uno toma el mismo dato del 16 de marzo del año pasado, y está el cálculo, a el día de ayer, del 2019, hubieron 302.000. Quiere decir que la diferencia, en este caso hoy, para hoy, esto se va actualizando, son de aproximadamente 13.000 personas que murieron en el 2020 más que en el 2019. Pero hay un dato también importante. Hay atribuciones donde, por ejemplo, el año pasado históricamente se morían con asignación de neumonía y este año se lo atribuyó al COVID. ¿Por qué esto? Es importante mencionar. Porque la persona tiene que identificar si el fallecido tenía, por ejemplo, positivo para el COVID-19. Esto no quiere decir que se haya muerto de COVID-19, pero sí se murió con COVID-19. Claro. Entonces, eso explica por qué. Cuando sumo la cantidad de un año al otro me da 13.000 y cuando identifico la cantidad de fallecidos con COVID o por COVID, da 50.000. Claro. Esos son los números que también hay que verificar un poco. Ahora, Brasil perdió el miedo, Paulo. Río de Janeiro, hay unas fotos que compartimos con la producción, la gente ya no tiene miedo. La verdad, la sensación que da, triste, porque todavía esto es un problema muy serio, es que perdió el miedo. Los gobernantes están abriendo, flexibilizando la economía cada día más. La mirada está en el sistema público y privado de salud. Habiendo camas disponibles y respiradores, aquí interpretan que no hay cómo constitucionalmente dejar a la gente obligada en su casa. Entonces, la obligación del sistema de salud público y privado es tener gente o tener disponibles las camas suficientes para aquellos que necesiten. Pero la gente definitivamente está saliendo mucho más a la calle. Veíamos números desde el punto de vista industrial, una caída realmente muy fuerte, porque yo siempre marco, ¿no? Los países que tuvieron apertura económica o que la mantuvieron o que la restringieron mínimamente, también tienen el cibronazo. ¿Como consecuencia de qué? ¿De una parálisis en algún momento? ¿Que la gente no compra? ¿Que hay menos dinero? O sea, ¿cómo se entiende eso, Gustavo, los números de Brasil en la economía? Bueno, Brasil depende mucho del turismo y el turismo se paró. Eso fue muy negativo. El servicio vinculado al turismo también. Hubo una caída del 16% en abril, por ejemplo. La caída industrial fue del 8.8%, muy grande para lo que es un monstruo como Brasil. Tiene buen desempeño el agronegocio. Brasil continúa exportando con récords de exportaciones. Es un país que recibe inversiones, con lo cual se especula que la arrancada o la retomada puede ser un poco más rápida, diría para el 2021. Este año está literalmente perdido. Paulo Guedes, el ministro de Economía, dijo que en 60 o 90 días vuelven las reformas liberales, colocó él. La reforma de la burocracia administrativa, la disminución de la marcha del Estado, un cambio en lo que sería la estabilidad del empleado público. Es como que ya empiezan a mirar un poco más atento el día después. Y sobre todo porque, a pesar de todo, por ejemplo, Brasil retomó en Río de Janeiro el fútbol. En San Pablo, a partir del 1 de julio, comienzan los entrenamientos de los equipos de fútbol. Yo te diría que la pandemia ocupa un lugar predominante en la prensa, pero no es más el prioritario. Ahora, Gustavo, ¿se ha reforzado el sistema de salud en estos últimos tiempos? Se reforzó mucho el sistema de salud. En San Pablo, por ejemplo, prácticamente se duplicaron la cantidad de camas con respiradores y de UTI. Lo que sería la sociedad rural argentina, aquí es Anhembi se llama el lugar, es un hospital con 1.800 camas con respiradores, y el estadio, famosísimo estadio de Pacaembu, un estadio municipal que supo perder Boca con Corinthians en la Copa Libertadores, también es un hospital con 800 camas para leves, sería. Bueno, vamos a seguir con mucha atención lo que va pasando. Entramos en semanas importantes y los números de Brasil en la pandemia siguen siendo realmente dramáticos, ¿no? Porque hablamos de cifras contundentes, más allá que tienen 210 millones
de habitantes y además el peligro porque entre todos los vecinos, así nosotros como entre las provincias nos cuidamos, el tema de las fronteras, cuando haya alguna apertura entre todos los países va a ser de extremo cuidado, porque la frontera puede ser el cultivo para que vuelva el corona. Bueno, cerramos el tema pandemia. Sí. Sí, un dato interesante que me parece. Vos sabés que siguen creciendo los casos de contagio en Pernambuco, al norte, un estado provincial muy famoso por sus playas, pero lo curioso es que aumentan los casos de contagios y disminuyen los pedidos de hospitalizaciones y ambulancias, lo cual se presupone que la fuerza viral está cayendo también en el norte. Sí, eso podría ser. ¿Quieren cerrar con los asesores gatunos? Por favor, a ver. No quería dejar de pasar ese tema. A ver, los asesores. Bueno, ahí vamos primero. Voy a cambiar la pantalla para que se vea mejor. A ver. Espera que no consigo pasarla. A ver. Ahí está. Ese es Sofi, que está en el momento de su baño. Está siempre. Bañándose. Sofi está siempre. Aquí lo tenemos a Chucky. Miren la figura durmiendo. Sí, la figura, al lado, te diría que la figura está un poquito excedida de peso, da la sensación, ¿no? Hablando de la figura. Es grande. Es grandote, es tipo pantera, Chucky. Nosotros decimos que es un gatito autista porque es raro. Es un gato muy cariñoso, pero tiene miedo del contacto, digamos. Él tiene sus tiempos. Y por último, la tenemos aquí a Manu. Observen la facha. Lo que vemos que los asesores están haciendo bed office. Sí. Pero... y agregando a la familia la tenemos aquí a Coraje. A ver, ahí está Coraje. Ahí está, la única despierta. ¿Por qué ella fuera? No, está fuera porque si sube y se pelean con los gatitos. Sobre todo. ¿No los aceptó todavía? ¿Y estos que son los reyes? No. Y 3-1, Caro, 3-1. Así que bueno, estamos rodeados acá con los gatitos, con Sofi, con Chucky, y eso es todo. Exacto. Bueno, divinos. Bueno, Gus, a disfrutar el día, y gracias siempre por estar con nosotros. Feliz Cuídate. día para vos, un beso grande. Listo, gracias. Que sigan bien, hasta luego. Chau. Ahí está toda la familia. Sí, todos presentados. Y descansando. Un poquito injusta la situación con la perrita que quedó afuera, pero bueno. Sí, ahora le escribís a Gustavo y lo solucionamos. obvio, porque ya le preocupó el panorama.